Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien todos. Muy bien, el día de hoy vamos a aprender lo que es intersección de conjuntos. Nos dice observa. Miren niños, vamos a observar, tenemos acá el conjunto P de color naranja y tenemos el conjunto Q de color negro. Los elementos del conjunto P, ¿cuáles son? Vamos todos a participar, ¿ya? Los elementos del conjunto P son 4, 8, 7 y 5. ¿Y los elementos del conjunto Q, cuáles son? Muy bien, los elementos del conjunto Q son todos estos, ¿verdad? 3, 9, 7 y 5. Acá tenemos dos elementos que están acá encerraditos. ¿Qué nos quiere decir? Que estos dos elementos pertenecen al conjunto P y también pertenecen al conjunto Q. Y allí estamos hablando de una intersección de conjuntos. Vamos a hacerlo. Mire, ¿qué nos piden acá? Nos dice conjunto P. Vamos a escribir los elementos. ¿Cuáles serían los elementos? Vamos. 4, 8, ¿qué más? 7 y 5, ¿verdad? Muy bien, 7 y 5. Ahora los elementos del conjunto Q. ¿Cuáles vienen a ser? 3, 9, 7 y 5 también, porque también le pertenece al conjunto Q. Muy bien, 7 y 5. ¿Qué nos dice? Observamos que los elementos 5 y 7, la parte que está sombreada acá, pertenecen a la vez al conjunto P y también pertenecen al conjunto Q. Estos elementos comunes forman la intersección, estos dos elementos forman la intersección de P y Q. Simbólicamente, ¿cómo se va a representar? Simbólicamente representamos así, miren. P intersectado con Q, sus elementos son, ¿cuáles son sus elementos? 7 y 5. Muy bien, 7 y 5, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de una intersección. ¿Cuáles son esos elementos de la intersección del conjunto P y Q? Son los elementos 7 y 5, porque ambos conjuntos tienen estos elementos. Miren, acá está, ¿no? Conjunto P tiene 7 y 5, conjunto Q tiene 7 y 5. Esos elementos hacen la intersección y simbólicamente se escribe así. P intersección con Q, sus elementos son 7 y 5. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo y dice, dado los conjuntos, miren, dado los conjuntos A y conjunto B. El conjunto A tiene la palabra Cristo y el conjunto B tiene la palabra amigo. Miren, conjunto A tiene la C, la R, I, S, T, O. Y el conjunto B tiene A, M, I, G y O. Ahora nosotros tenemos que reconocer qué elementos son comunes. O sea, qué elementos hay en el conjunto A y qué elementos hay en el conjunto B. Vamos a ver de uno en uno y decimos, a ver. El elemento C, ¿habrá acá? En el conjunto B no hay. La R no hay en el conjunto B. La letra I, sí, ¿verdad? Por lo tanto, la I hay en ambos conjuntos. La S no hay en el conjunto B. La T tampoco. Y la O, ya lo vi, ya me di cuenta, y yo sé que tú también, que la O hay en ambos conjuntos. Quiere decir que
La letra I y la letra O forman la intersección en estos dos conjuntos. Lo vamos a colocar, ¿ya? Colocamos ahí la I, puntito, y la O. Ahora vamos a colocar los siguientes elementos, pero ya no la I ni la O, porque ya lo tenemos acá, ¿verdad? Entonces decimos, vamos poniendo, vamos conmigo. La C, ¿qué más? La R, vamos, la S y la T. Muy bien. Ahora los elementos del conjunto B. Ya no colocamos la I y la O porque ya lo tenemos acá, ¿verdad? Ya está acá, que también le pertenece al conjunto B. Vamos conmigo. La A, la I y la G. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros lo vamos a resaltar acá. Lo podemos pintar o lo podemos resaltar así de esta manera para reconocer que la I y la O son los elementos comunes que hay en el conjunto B y hay en el conjunto A. ¿Y qué decimos de esto? Vamos a decir que este tipo de intersección se llaman enlazados. Dice así, la intersección es enlazada. La intersección es enlazados. ¿Por qué? Porque están unidos, ¿no? Están unidos, están enlazados, su mismo nombre lo dice. Y simbólicamente, ¿cómo se va a escribir? Lo hacemos así. Hacemos A intersectado en B. Sus elementos son, ¿cuáles son? ¿Cuál dijimos? Muy bien. La I y la O, ¿verdad? Entonces, miren, acá estamos viendo un tipo de intersección que son enlazados, ¿no? Cuando están enlazados ambos conjuntos y acá se hace la intersección, ¿no? En este caso tenemos dos elementos, que es la I y la O, es la I y la O, que ambos conjuntos tienen. Simbólicamente, A intersección B, sus elementos son I, O. Vamos a hacer otro modelo de intersección. Tenemos acá y nos dice, sean los conjuntos A y A intersección B y su representación gráfica. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a aprender a reconocer qué elementos son comunes, o sea, qué elementos hay en ambos conjuntos. El conjunto A tiene 4, 5, 6, 7, 8. Y el conjunto B tiene 4, 6, 8. Miren, niños, el conjunto B solo tiene 3 elementos. Vamos a ver si están en el conjunto A. Decimos, a ver, elemento 4. Si hay en ambos conjuntos, ¿verdad? El elemento 4. El 5 no hay acá. El 6 también lo tiene el conjunto B. El 7 no hay. ¿Y el 8? Sí, ¿verdad? Quiere decir que los 3 elementos del conjunto B se encuentran dentro del conjunto A. Por lo tanto, estamos hablando de una inclusión, ¿verdad? Y nosotros hemos trabajado la semana pasada lo que es inclusión de conjuntos. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Acá estamos trabajando una intersección cuando es inclusión. ¿Por qué? Porque todos sus elementos del B están dentro del conjunto A. Miren, lo ponemos, entonces, el anaranjado es el conjunto B, ¿verdad? Y lo vamos a poner así. Los elementos son 4, 6 y 8. Los elementos del conjunto B, los 3. Y los elementos del conjunto A
vienen a ser el 4 ya no, porque está acá y todo lo que hay acá le pertenece al conjunto A, ¿verdad? Muy bien, colocamos entonces el 5, el 6 está acá y el 7. Los elementos del conjunto A son todo esto, ¿verdad? Todo esto le pertenece al conjunto A. Y mientras que los elementos del conjunto B solo son de color anaranjados, el conjunto B. Y estamos hablando de una inclusión. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto B están dentro del conjunto A, ¿verdad? Entonces, esta intersección se llama la intersección es inclusión. Inclusión. ¿Y cómo lo vamos a hacer simbólicamente? A ver, ¿cómo lo vamos a poner simbólicamente? A, intersección B, sus elementos son, ¿cuáles son los elementos que ambos conjuntos tienen? ¿Cuáles son? 4, 6 y 8, ¿verdad? 4, 6 y 8. Son los elementos que tienen ambos conjuntos. Entonces, este tipo de intersección es inclusión. ¿Por qué inclusión les dije? Porque todos los elementos del conjunto B, todos, o sea que en este caso los tres, están acá en el conjunto A. Y ese tipo de intersección es inclusión. Ahora nos vamos a ver otro ejemplo. Y dice, se tienen los conjuntos, tenemos acá A y el conjunto B. El conjunto A es la palabra calor y el conjunto B la palabra mes. El conjunto A tiene las letras C, A, L, O, R. Y el conjunto B tiene M, E, S. ¿Habrán elementos comunes? Vamos a ver. A ver, acá hay un elemento C y en el conjunto B no hay. Un elemento A en el conjunto B no hay. Un elemento L y en el conjunto B tampoco veo. La O no hay y la R tampoco. ¿Qué estamos hablando acá? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una intersección vacío. ¿Por qué? Porque ni un elemento del conjunto A hay en el conjunto B. Y si nosotros queremos colocar los elementos, vamos a poner, ¿ya? Los elementos del conjunto A vienen a ser C, vamos, vienen a ser C, ¿qué más viene? A, L, O y R. Y los elementos del conjunto B vienen a ser M, E y S. ¿Se dieron cuenta que no hay ningún elemento que tengan ambos conjuntos? Por lo tanto, estamos hablando de una intersección cuando es vacío. ¿Y cómo lo vamos a representar? ¿Cómo lo vamos a representar? Con este símbolo, ¿no? Vacío. ¿Por qué? Porque en ambos conjuntos no hay un solo elemento que tengan lo mismo. Ya lo hemos visto acá, miren. El conjunto A tiene estos elementos y el conjunto B tiene estos elementos. Dice, observa que no hay elementos comunes. Entonces, su intersección es un conjunto vacío. Y también ya hemos visto eso. Su diagrama es separados o disjuntos, ¿no? Están los gráficos separados, ¿no? No están enlazados, no están como los otros modelos que vimos, ¿no? Están separados. ¿Por qué? Porque no hay ningún elemento común. Por lo tanto, la intersección es vacío. ¿Ya, niños? Muy bien. Acá vamos a ver. Ah, nos dice. Vamos a resumir esto. Miren, acá les he puesto.
Enlazados. ¿Cuándo es enlazado? Miren, enlazados cuando hay elementos comunes, elementos que pertenecen al conjunto A y elementos que también pertenecen al conjunto B. Allí estamos hablando de intersección enlazados. ¿Cuándo hablamos de intersección incluidos? Dijimos cuando todos los elementos están dentro del otro conjunto. Todos. Si sobra uno, ya no viene a ser incluidos, vendría a ser enlazados, ¿verdad? Y acá también tenemos la intersección vacío, cuando ningún elemento son comunes, o sea, ningún elemento comparte, ¿no? Cada conjunto tiene sus propios elementos. Chicos, esto es referente a la clase de intersección de conjuntos. Yo espero me hayan entendido. Les he dejado una tareita, unos ejemplos. Todo está en el archivo. Mamita les puede ayudar. Luego que lo suban a la plataforma para ser revisados y poder ponerles su notita. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase.